Buenas, ¿qué tal? Soy Eolis y comienzo aquí una serie de tutoriales dedicada al programa estadístico RCommander, el cual es bastante usado aquí a nivel universitario, sobre todo en enseñanza, en los grados universitarios. En otros países no sé cómo se llamarán, en España son grados, en otros países pues, no sé si serán grados, licenciatura o lo que sea. Bueno, el caso en universidad. Y bueno, como digo, es un programa bastante usado por los profesores en la enseñanza pues, de la típica asignatura de estadística general que hay en primero y segundo en casi todas las carreras universitarias. Yo supongo que serán parte debido al hecho de que es software libre y por tanto, bueno, es más fácil, es más accesible, ¿no? Más fácil hacerse del programa sin problemas de contraseñas ni historias. Tiene sus puntos fuertes y débiles, como otros programas estadísticos, como puede ser el SPSS, el Estadística o el propio Excel, por ejemplo. Y bueno, para mí particularmente es igual de válido que cualquier otra opción. Bueno, para empezar, lo primero que tendríamos que decir es, bueno, cómo descargarlo. En realidad, al ser software libre, tampoco es que os vaya a dar demasiada lata al tema. Yo di por hecho de que la mayoría de la gente sabe de sobra cómo descargar las cosas. Sí es cierto que en la caja de descripción voy a dejar una dirección de descarga de una página de la Universidad de Cádiz, quiero recordar, que me parece que es especialmente útil y recomendable, ya que, bueno, parece ser que habrá un profesor o una serie de profesores que están interesados en la distribución de Recommanders, como porque les gustará o porque es gratuito o lo que sea. Y bueno, han diseñado una página bastante interesante con bueno, algunas ayudas y también con una dirección de descarga que periódicamente pues la van renovando según salen las nuevas versiones del programa. Por tanto, yo lo recomiendo porque además justamente el programa que estáis viendo, o sea, lo que en sí esta consola, esta pantalla, es justamente el programa descargado ahí. O sea, estoy utilizando directamente la descarga de esa página. Además, otra ventaja que tiene la descarga aquí es que viene ya todo el paquete entero R. Aprovecho para aclarar que R es en sí un paquete con distintas suites o distintas aplicaciones y que R Commander es una de esas aplicaciones. Realmente R, lo que es en sí R, es un lenguaje para análisis estadístico y también para gráficos que fue creado por un par de informáticos llamados Ross Ihaka y Robert Gentleman. Y bueno, hay que tener en cuenta que es un dialecto de S, que fue creado por los laboratorios A.T. and Bell. Como digo, tiene una distribución gratuita y el código fuente de R está escrito en C y bueno, algunas rutinas pues están escritas en Fortran. Tampoco me voy a meter mucho con el tema en sí del lenguaje R porque el tutorial está más destinado al uso del R Commander. Es decir, a lo típico que se va a hacer en los ejercicios de estadística general. Si bien es cierto que quizá pues, en un último capítulo pues indague un poco más en el tema del lenguaje R, pues bueno, pues de cara a los más cafeteros en los temas estos que quieran, pues bueno, aprender cosas de lenguaje informático o simplemente pues porque se les queda un poco corto el tema de la estadística general y necesitan indagar un poco más, bueno, pues yo seguramente haga al final otra parte, una última parte más destinada ya a usar la consola de la izquierda, que es la destinada a, bueno, al uso de R, también se puede utilizar esto, pero bueno. Nosotros en prácticamente el 90% del tiempo vamos a destinarlo a esta consola, que es la consola de R Commander, y que además, como digo, es no necesita tampoco ningún tipo de programación. Bueno, aquí en la parte esta que pone RScript sí, se puede programar, pero realmente lo que tienes aquí son resultados de las cosas que vas haciendo y lo único que tienes que utilizar es el cursor e ir clicando.
que en realidad es lo que a la mayoría de la gente le interesa y no meterse en historias raras. Y bueno, lo que a continuación voy a hacer, simplemente para completar este primer vídeo, es simplemente pues introducir datos e importar datos, que es lo mínimo que se despacha en cualquier programa, ya puede ser de estadística o de escritura o lo que sea. Lo mínimo que se despacha es saber cómo abrir los datos y cómo importarlos, porque si no, mal asunto. Prácticamente todos los ejemplos que voy a poner van a ser basados en dos bases de datos. Una va a ser una que he extraído del ministerio sobre datos de los jóvenes españoles en la adolescencia, y otro va a ser datos introducidos manualmente sobre jugadores de baloncesto. Todas las estadísticas que vamos a hacer las vamos a hacer basadas en esos dos grupos de datos. Como digo, el primero lo voy a meter manualmente. Para ello, para introducir datos manualmente desde cero, pues te vas a nuevo conjunto de datos. Aquí pones el nombre que quieras, en este caso va a ser baloncesto. Y aquí aparece el maravilloso cuadro de diálogo de los datos que hay que meter. Evidentemente se pueden añadir todas las filas que quieras dándole simplemente un clic aquí, y columnas dándole aquí. Esta primera columna no tiene ningún uso, simplemente pues para tener un orden, muestra simplemente el orden en el que te encuentras. Esta sí sería la primera variable. Vamos a meter 5 variables en el tema de jugadores de baloncesto, y pinchando en la primera casilla de arriba pones el nombre de la variable. Cada variable va a aparecer en cada una de las columnas. Esto es un individuo y estas son cada una de sus variables. Por lo tanto, un individuo, variable 1, 2, 3, 4 y 5. La primera variable va a ser el dorsal, o sea, el número que lleva a la espalda del jugador. La segunda variable va a ser la posición. En el caso de la posición, como sabréis, se trata de una variable cualitativa, ya que la posición, hay 5 posiciones y no atiende, son como adjetivos, como si fuesen rojo en colores, o como si fuesen gustos de sabores. Seguramente esto ya lo sabréis también de los estudios teóricos de estadística. Y por tanto, aunque metamos números aquí, luego hay que hacerle entender al programa que cada número significa algo, no es realmente un número, ya que hay 5 posiciones en baloncesto y cada posición hace referencia pues a un nombre, como es base, escolta, etcétera. Eso será más adelante. Aquí simplemente vamos a meter números del 1 al 5, siendo 1 base, 2 escolta, 3 alero, 4 ala pivot y 5 pivot. Aquí vamos a meter otra variable, va a ser la edad, otra vamos a meter la altura y otra el peso. Como podéis ver, vamos a tener 4 variables de tipo cuantitativo, aunque bueno, el dorsal realmente ni siquiera podría considerarse cuantitativo, aunque sea un número. No vas a hacer una media de dorsales ni nada de eso. Las 3 variables que sí se podrían considerar cuantitativas serían edad, altura y peso. Y luego tenemos esta que claramente es cualitativa, y esta también es cualitativa, lo que pasa que bueno, es cualitativa pero es numérica, y esta ni siquiera es numérica, esta se podría llamar que son caracteres o cadenas, y más adelante habrá que hacérselo a entender al programa. También vamos a meter todos los dorsales. Aprovecho para deciros que para ir corriendo hacia abajo así no le deis al enter, porque si le dais a enter pasa esto, es decir, se va al cuadro de diálogos. Esto puede ser un poco molesto para los que estoy más acostumbrados al uso del enter, como soy yo. A mí me molesta bastante, lo admito. Así que lo que tenéis que hacer es o ir clicando con el ratón, lo cual es bastante triste, o directamente con el cursor. Con el cursor podéis moveros libremente. El R Commander, la verdad es que tiene unas cuantas particularidades en el aspecto de su uso, que
para quien no esté acostumbrado puede ser un tanto irritante. Pero bueno, como todo es cuestión de algo de práctica. Vamos a poner aquí. Vale, hay que meter unas cuantas filas más. Seguramente para algunos esto sea un poco pesado el hecho de ir metiendo los datos, diciendo, bueno, ¿por qué no lo das por hecho y pasas del tema y vamos avanzando? Pues a mí la verdad es que me daría igual. El tema es que alguna vez cuando he explicado esto de manera personal a alguien, la gente te dice, sí, sí, me he enterado. Un poco mentira. Luego la mayoría de la gente pues no se entera. A lo mejor le pasa lo del enter, le pasa cualquier otra cosa, se queda bloqueada y empieza a cagarse en todo lo cagable. Así que para evitar dudas y para que nadie le prenda fuego al ordenador ni nada, voy a hacerlo todo, aunque sea un poco más pesado. Pero así las dudas quedan resueltas. Evidentemente habrá gente que, posiblemente porque tenga ya más nivel o lo que sea, pues no tiene ganas de este tipo de detalles. Bueno, ya para eso existe la barra esa de abajo de los vídeos, pues para avanzar hacia adelante y saltarte algo que ya sabes. Yo por si acaso lo meto. Ahora vamos a las posiciones, que vamos a meter números del 1 al 5. Ánimo. 1, 2, 3, 5, 3, 5, 1, 6, no, 5, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 3, 2, 5, 5, 3, 1, 5, 2, 5. Vale, aprovecho para comentaros que este NA, que sería pues que simplemente pues no aparece dato ahí, esto no va a dar error. O sea, si el RCommander ve que hay un cuadro donde hay un dato no aplicable o no se encuentra disponible, not available, pues simplemente lo va a ignorar. O sea que no os cause problema el tema de que aparezca como NA. O sea, no da ningún problema. En este caso concreto, en los datos que yo tengo aquí escritos y que estoy pasando, estos jugadores del 21 al 26 simplemente no se sabe cuál es su dorsal. Por tanto, no los meto. Ahora las edades. Vamos allá, 28. 24. 29. 28. Luego tenemos el tema de los decimales. En realidad puede ocurrir que os pueda dar un problema el tema de si poner comas o poner puntos. Yo particularmente no he tenido ese problema nunca, pero hay gente que alguna vez me ha comentado que creía que estaba poniendo miles y estaba poniendo comas. Eso se debe, como bien sabréis, al hecho de que la numeración es distinta para los americanos y para nosotros. O sea, el uso de los miles con un punto allí no es así. Allí se usa la coma y los decimales se usan los puntos en lugar de las comas como hacemos nosotros. No suele haber problema, de hecho es más problemático en el tema del Excel que con el tema del Excel que con el RCommander, ¿vale? Bueno, yo creo que más o menos a esta altura ya habréis pillado cómo funciona el tema. No creo que haga falta tampoco tener que ponernos más datos. Yo creo que con esto más o menos ya habéis aclarado de cómo se meten los datos. Por tanto, y solo pues para que no os quedéis sopas viendo cómo meto datos, voy a cortar un poco y voy a retomar justamente cuando haya terminado.
Bueno, pues ya hemos acabado de meter todos los datos. He pensado mientras estaba metiendo, ahora mismo está terminando las columnas, que bueno, quizá haya gente que prefiera, para aclararse, poner aquí, por ejemplo, altura metro. Y aquí peso kilogramo. Eso ya entra dentro del gusto, porque en realidad esto es solo para que la persona que lo esté leyendo lo entienda. O sea, después, cuando hagas gráficos y tal, en realidad eso lo vas a tener que hacer manualmente. Vas a tener que meter en el gráfico manualmente si quieres poner kilogramos, metros y tal. Pero bueno, siempre está bien por si acaso. Esto no hace falta decir que son años, no poner que son meses, porque bueno, es un poco absurdo. Y ya está. Vale, pues entonces aquí tendríamos los datos ya metidos. Aceptamos y eso se queda ya guardado, ¿vale? Lo puedes visualizar. Vamos a visualizar conjunto de datos y aquí lo puedes ver perfectamente, ¿vale? Todos los datos aquí metidos. Si los quisierais editar, pues se le da a editar conjunto de datos y fuera. Ahora bien, existe la posibilidad de importar datos. No solo cargar conjunto de datos a partir, pues bueno, ya en sí de un archivo R, sino también importar datos de otros programas como puede ser el SPSS, el Excel, etcétera. Los datos que como he dicho antes venían del Ministerio sobre la adolescencia son de SPSS, así que así vamos a poder ver cómo se importan datos desde archivos SPSS. Pues vamos aquí, introducir el nombre del conjunto de datos. Pues vamos a poner adolescentes. Sí, número máximo infinito. Esto es, pues bueno, simplemente pues si quieres mantener el nombre de las variables a minúsculas y convertir etiquetas de valores en niveles de factor. Particularmente me da igual, así que vamos a hacerlo todo, tal como te viene en el programa. Eso ya cada uno o puede elegir como le venga bien o como le guste más. Aceptamos, entonces. Bien. Aquí viene directamente, tenemos sys 2753.sap. Este archivo es justamente el que vamos a cargar. Como puedes ver, cuando pinchamos ahora en conjunto de datos, en esta pestaña de aquí, tenemos ahora dos conjuntos de datos cargados. Tenemos por un lado baloncesto y por otro adolescentes. Esto quiere decir que tenemos ahora mismo seleccionado adolescentes. Los podemos ver, visualizar. Como podéis ver, no son los datos que he metido antes de baloncesto. No tienen nada que ver, son muchísimos datos sobre todo tipo de cosas. O sea, provincia, el número, área, muestra, historias. Historias 1000, ¿vale? Por supuesto no me voy a flipar a usar aquí todas las columnas, me voy a quedar con unas cuantas. O sea, esto es una auténtica locura. Pero nos viene bien que tenga muchas columnas porque después cuando tengamos que hacer el capítulo de filtrar datos, pues evidentemente este archivo es claramente para filtrar, porque es un canteo la cantidad de historias que tiene. Y bien, por supuesto también lo podríais editar, dándole a editar y tal. Con esto hemos terminado este primer tutorial y nada, en el siguiente continuaremos con más cosas.